¿Cómo te sentirías si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijera: esta vida, tal y como la estás viviendo ahora y tal y como la has vivido hasta este momento, deberás vivirla otra vez y aún innumerables veces? Y no habrá en ella nunca nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida deberá volver a ti, y todo en el mismo orden y la misma secuencia, e incluso también esta araña y esta luz de la luna entre los árboles, e incluso también este instante y yo mismo. El eterno reloj de arena de la existencia se invertirá siempre de nuevo, y tú con él, pequeña partícula de polvo. ¿Acaso te lanzarías al suelo rechinando los dientes y maldecirías al demonio que te hablara de esa forma? ¿O has vivido alguna vez un instante extraordinario en el que hubieras podido responderle: eres un dios, y nunca he oído algo más divino? Cuando un pensamiento así se apoderase de ti, te metamorfosearía tal como eres, o tal vez te trituraría. La pregunta sobre cualquier cosa: ¿quieres esto otra vez y aún innumerables veces?, se impondría sobre tu actuar como el peso más pesado. O podríamos preguntarnos: ¿qué tan bien dispuesto debes estar hacia ti mismo y hacia la vida para no desear ninguna otra cosa que no sea esta última, eterna confirmación, este sello? Este es el fragmento 341 titulado por el nombre El peso más pesado de la obra La Gaya Ciencia de Nietzsche, con el cual vamos a reflexionar sobre cómo proyectarnos al futuro y también, cómo no, sobre nuestro pasado. Y es que comenzamos una nueva etapa, comenzamos un nuevo año. Por supuesto, cabe felicitarles por este nuevo paso a 2021, que ha empezado de una manera un poco convulsa, pero igualmente toca la reflexión para orientarnos hacia el futuro. E igualmente, en Entelequia no solo celebramos el paso del año 2020 a 2021, sino que cumplimos un año en el que ahora cabe parar un momento y preguntarnos, con ese genio hipotético del que nos habla Nietzsche: ¿volveríamos a hacerlo otra vez? ¿Hemos vivido un instante extraordinario, tal y como nos dice este genio, que haga que merezca la pena esforzarse de nuevo en esta etapa de entelequia filosófica? Nosotros respondemos sin ninguna duda que sí, pero igualmente, para ahondar en por qué lo haríamos, vamos a ahondar en la teoría del eterno retorno que da lugar a este fragmento, el fragmento en el que hemos empezado. Vamos a reflexionar este principio de año de la mano de uno de los autores más importantes de nuestra historia, Nietzsche. Cumplimos un año en Entelequia. Quien me siga desde hace tiempo sabe que tenemos antecedentes, por supuesto, en la divulgación filosófica. Estábamos en otro proyecto y asistimos al fin de ese proyecto, pero al mismo tiempo asistimos al nacimiento de otro nuevo, que adquirió el nombre que ustedes conocen hoy de Entelequia Philosophic. Dos personas únicamente, las que tienen detrás de la cámara, JJ y una servidora, se unen para proponeros un proyecto de aprendizaje que nace con mucha ilusión y nació precisamente así, como vamos a recordar ahora. Nació con ilusiones, nació con la esperanza de que la entelequia nos acercara precisamente a la mejora de cada uno de nosotros. Esperamos haberlo conseguido en alguna medida. Por el camino han pasado muchas cosas que vamos a recordar también en este podcast, pero para empezar, recordemos ese principio cargado de entusiasmo. Entelequia empezó así. Hola, soy un ente y soy un ser. Lo voy a explicar en el primer podcast de Entelequia, el próximo jueves. Y también lo voy a explicar en el canal de YouTube, qué es un ente y qué es un ser. Un árbol es ente, pero no es ser. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo explicaré. Vamos a hablar de fenomenología, vamos a hablar de cine, vamos a hablar del Joker, que gana tengo de hablar del Joker de pelis, de cine, de literatura, de música. Vamos a hablar de todo a los entes de la galaxia. Vamos a entrar ahora en la radio, para pasándolo bien y para hablar de la utopía. Y estamos aquí divirtiéndonos con los juguetitos de Canal Sur. Estamos divirtiéndonos con los juguetes y con Jurassic Park también, porque Canal Sur tiene las puertas de Jurassic Park.
Canal Sur tiene Las puertas de Jurassic Park. A ver quién sabe qué película de Jurassic Park es. Soy un velociraptor. ¿De qué palabra no tenemos que pasar hoy, querida Raquel? De la palabra utopía. Eso es. Claro, hemos empezado hablando con ella. Cuéntame por qué. Claro, porque la palabra utopía la inventó un filósofo. Yo siempre me quiero inventar una palabra, Pepe. Todavía no tengo ahí una cuaja, pero me quiero inventar una. La cosa es que, porque los filósofos, Platón, por ejemplo, se inventó la palabra idea. Fíjate tú dónde llegan las cosas. Pues esta se la inventó Tomás Moro. ¿Y qué era la utopía? La utopía era un sitio que pertenece a una obra literaria. En realidad significa no lugar. Viene de ou, que es la negación, y topos es lugar. Entonces está hablando de un lugar inexistente. Por eso hoy en día relacionamos la utopía con lo que no existe. Pero en realidad en la novela que escribe, que se llama igual, se llama Utopía, es un lugar ideal. Digamos que es el mejor de todos los estados posibles. Hablamos de un momento en el que no había democracia, pues él pone en ese lugar cómo votamos incluso, cómo tenemos libertad. Es decir, estamos hablando de un lugar idílico, un lugar que no existía, por eso se llama no lugar. Utopía es no lugar. No obstante, hemos recordado que poniendo eso aspiramos finalmente a otras cosas. En el caso de Tomás Moro nos dio el ejemplo de cómo una sociedad ideal, por ejemplo, tenía que tener el derecho al voto, tenía que tener algunas cosas que en su momento eran ideales y poquito a poco hemos avanzado hacia ella. Por eso la utopía sirve para caminar. Tú sabes cómo soy yo, Pepe. ¿Qué? Que yo soy muy payasa. Inasequible al desaliento. Claro, claro. En YouTube nos vamos a hartar de reír. Y además vamos a aprender al mismo tiempo. Y también en iVoox. Claro, y en iVoox los podcasts ahí aprendiendo contigo también, ¿eh, Pepe? Siempre. La Filo de Sofía y Entelequia Filosófica con Raquel Moreno. Yo la sigo, tú no la vas a seguir. Mira, tienes que seguir. La Filo de Sofía, Entelequia Filosófica. Raquel Moreno, la más grande. Entes de la galaxia, entes de la tierra, entes que bailan sevillana, todos los entes del mundo. Mira, entes del sol. Tenéis que seguir Entelequia, porque es el sitio de los entes que buscan la mejoría personal. Así que a todos los entes de la galaxia entera, del universo, tienen sitio aquí. Porque Entelequia, en Entelequia hay arte, hay filosofía, hay radio, hay diversión, hay de todo. El universo entero, el universo de los entes. De los entes, ¿ves? El sol, esto que no sé qué, los árboles. La entelequia de una semilla es un árbol. Y nosotros vamos a buscar esa evolución en nosotros mismos. Así que hasta los árboles pueden seguirnos. Árboles que tienen conciencia en Entelequia. En Entelequia, en la web, en YouTube, en todas partes. Árboles, personas, entes de la galaxia del universo. Os espero. Soy una eterna amante del saber. Estudié filosofía, sigo estudiando filosofía. ¿Y para qué hago eso? Pues para compartir el conocimiento que vamos adquiriendo, para hacer una gran comunidad que fomente el pensamiento crítico. Iniciamos para ello, para seguir avanzando en el conocimiento, la plataforma de difusión cultural Entelequia Filosófica. ¿Y qué es la entelequia? Esta palabra tan rara la inventó Aristóteles, uno de los filósofos, por no decir el que más grande de todos los tiempos. ¿Qué es la entelequia? La entelequia es sacar provecho de todas nuestras potencialidades. Hace referencia a entes, que significa el ser, y con ello estamos diciendo que vamos a sacar provecho, vamos a sacar jugo de todo lo que podamos. En este caso, de la filosofía. ¿Qué es la entelequia para una semilla? Convertirse en un árbol. ¿Qué es la entelequia de esta plataforma? Vosotros mismos. Que alcancemos una gran difusión. Vosotros sois nuestra propia entelequia. E iniciamos así una aventura que esperamos haga la filosofía todo lo popular que merece. Empezamos con mucho entusiasmo, empezamos con muchas ilusiones, con muchos proyectos. No todos lo hemos cumplido, porque claro, empezábamos también en un año que anunciábamos como los años 20, los felices años 20. Bien, en esos años 20 nos ha tocado una pandemia, una crisis económica, un encierro global, nos hemos visto encerrados, pero al mismo tiempo hemos utilizado esa ilusión que teníamos, ese entusiasmo,
para, a pesar de todas esas dificultades económicas, sociales que hemos vivido todos, permanecer conectados, más conectados que nunca. Y por ello, por ese camino, hemos ido adaptando los proyectos que teníamos para igualmente conectar con ustedes. ¿A través de qué? A través de directos en cuarentena, donde hemos tratado muchísimos autores, desde Alain Badiou, un autor contemporáneo que está en activo, a, por supuesto, autores clásicos como son Platón. También igualmente hemos hecho listas de reproducción de autores, como es la de Descartes, una de vuestras favoritas de este año. También hemos tratado autores como Nietzsche, igualmente tratamos el superhombre, hemos tratado autores como Camus, hemos tratado películas, hemos abordado el Joker. Por este camino hemos intentado aplicar la reflexión filosófica a todo lo que ha ido ocurriendo, y por el camino, poco a poco, la familia que hemos ido creando de Entelequia Filosófica ha ido creciendo, se ha mantenido unida, y precisamente es esa unión, es ese entusiasmo lo que hace que recordemos que hemos vivido algunos instantes extraordinarios. Son esos instantes extraordinarios los que nos hacen recordar hoy ese genio que nos propone Nietzsche, que de repente nos propone a cada uno de nosotros, no solo a Entelequia, como este grupo que somos en el fondo JJ y una servidora y el apoyo de todos vosotros, pero también sirve para nuestra vida. Nos propone Nietzsche que imaginemos que aparece un genio que nos dice que vamos a repetir nuestra vida cada instante, cada momento vivido una y otra vez. Claro, si preguntamos ahora si volveríamos a hacerlo, si le respondemos a este demonio que sí, que repetiríamos nuestra vida, lo preguntamos en un momento bastante complicado. Estamos en el final del año 2020, principio del 21, vemos que estamos en una crisis económica, en una crisis sanitaria, en una crisis política, en un momento muy convulso. A pesar de lo cual, particularmente en Entelequia Filosófica, que también vivimos esa crisis económica, esa crisis sanitaria, respondemos que sí, que ese genio nos puede mandar ese reto, el reto de repetir nuestra vida. Y es porque precisamente lo que hemos hecho ha sido elegido. Y además tenemos una proyección de futuro, una proyección en la cual vamos a compartir con todos ustedes y que nace precisamente de la valentía que nos va a pedir Nietzsche, que es de romper con valores pasados para proyectarnos hacia un futuro que sea elegido, a elegir nuestra propia vida, de manera que cuando acabe 2021 y preguntemos, ¿volvería a repetirla?, cada uno de nosotros contestemos sin ninguna duda que sí, que la repetiría, porque a pesar de los errores, esa vida ha sido nuestra. Y es por ello precisamente que en este momento en el que Entelequia cumple un año y que decimos que sí, pues hemos dicho, vamos a empezar este año reflexionando de la mano de Nietzsche. Y para ello reflexionando de la mano de este hipotético genio extraño que se nos aparece y nos dice de repente si estamos dispuestos a repetir nuestra vida. Esto es la teoría del eterno retorno de Nietzsche. Es la temática que vamos a abordar hoy. Hoy vamos a abordar ese eterno retorno para reflexionar con él. Y ojo, decimos, vamos a recordar un poco por el camino la aventura de Entelequia y al final, por supuesto, del podcast les anunciaremos algunas aventuras nuevas que están por llegar, ya que el eterno retorno de Nietzsche nos obliga a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestra vida presente y con ello, como no, siempre se anuncian transformaciones, porque precisamente eso es lo que nos pide Nietzsche a cada uno de nosotros. Si algo caracteriza a este autor, si lo hemos elegido para empezar precisamente este nuevo año y para celebrar nuestro cumpleaños, es por el hecho de que Nietzsche nos pide la capacidad de transformarnos a nosotros mismos. Nietzsche nos pide valentía, Nietzsche nos pide romper con aquello que supone un peso en nuestras vidas para orientarnos a un futuro que nazca precisamente de nuestra voluntad. Y sobre voluntad, sobre tiempo y sobre futuro vamos a hablar en este podcast, pero para ello vamos a hablar de qué es de eso de lo que nos habla Nietzsche cuando nos propone esta idea de repetir nuestra vida. Con esto nos está hablando de una teoría filosófica que da un largo alcance, un largo debate filosófico. Es la teoría del eterno retorno. ¿Y a qué nos referimos precisamente con eterno retorno? Bueno, el eterno retorno es especialmente conocido por la filosofía de Nietzsche. Nos habla de él en su obra La Gaia Ciencia, que es de donde hemos leído el fragmento con el que hemos empezado. Decir que la obra La Gaia Ciencia, por el mismo Nietzsche, es descrita como su obra más personal. Si nos queremos acercar
al pensamiento de este autor, encontraremos que en la Gaia Ciencia nos enfrentamos a un gran número de aforismos que son como pequeños fragmentos, que son como ventanas desde las cuales nos asomamos a la mente de Nietzsche. Encontramos diversas temáticas tratadas. Es una obra muy rica, que además es muy cómoda de leer, así que comenzamos el podcast y comenzamos el año, como no, recomendando una lectura, la lectura de la Gaia Ciencia, donde precisamente, como estaba diciendo, nos habla Nietzsche de esta teoría del eterno retorno. También nos habla en otra de sus grandes obras, una de las grandes novelas de nuestra historia, que es Así habló Zaratustra. Pero hay que decir, antes de entrar de lleno en esa teoría del eterno retorno de Nietzsche, como todo en la filosofía, esta teoría tiene sus antecedentes, no era completamente nueva. ¿Cuáles son los antecedentes de este eterno retorno para entender a qué se está refiriendo Nietzsche? Bueno, para empezar, en Occidente tenemos que remontarnos a la escuela estoica. Los estoicos, en la Grecia clásica, proponen que el tiempo es circular, es decir, nosotros estamos acostumbrados a imaginar el tiempo como una línea. Es porque pertenecemos a Occidente, y en Occidente además somos herederos de la concepción cristiana del tiempo, de que hay un principio del tiempo. Ese principio en el ideario cristiano es por supuesto la creación, y por supuesto hay un final del tiempo. Esta concepción de la temporalidad la hemos heredado todos. Podemos creer o no en ese principio del tiempo de la mano de un dios, no importa, pero sí que concibimos el tiempo de una manera lineal. Tenemos la sensación de que el pasado queda atrás, de que nosotros estamos situados en el presente y de que caminamos hacia un futuro. Es decir, que el tiempo es una línea. No obstante, antes de asumir que el tiempo es de esta forma, mucho antes, en la Grecia clásica, los estoicos describían el tiempo de una manera circular. Ellos creían que el mundo se autodestruía para volver a crearse. El mundo nacía de un fuego primigenio. Y esto es, el mundo se va creando, nosotros vamos evolucionando en ese mundo y llega un punto en el que de nuevo se da ese fuego primigenio. El mundo se destruye y de ese mismo fuego vuelve a renacer. Esta es la idea del eterno retorno, la idea de que la historia se repite cíclicamente. Lo que hacemos es cumplir ciclos vitales. Vamos llegando al final de uno de esos ciclos y de nuevo se repite la historia. Esta concepción, por supuesto, no solo pertenece a los estoicos. Hay que decir que en toda la filosofía oriental es un recurrente. Normalmente se repite esta idea en la filosofía oriental de que el mundo va cumpliendo ciclos. De ahí, por ejemplo, que muchos de nosotros no entendamos algunas de las predicciones mayas. Cuando se habla de ese mundo que se va a acabar en el mundo maya, es porque desde la concepción occidental, que tiene la idea de un tiempo lineal, no comprendemos que se está hablando del fin de un ciclo para comenzar otro, y es porque precisamente esa cultura maya tiene esa concepción del tiempo circular. Esto es, el tiempo como un eterno retorno, como una especie de reloj de arena que se va acabando, y cuando llega el último grano de arena, le volvemos a dar la vuelta y vuelve a caer todo de nuevo. Esta es la concepción del tiempo que Nietzsche desea recuperar. Por su parte, hay que decir, se inspira por una parte en la filosofía estoica, esa filosofía que está tan de moda que trataremos, por supuesto, en nuestro nuevo ciclo que vamos a vivir en Entelequia, que es una filosofía caracterizada por asumir el dolor de la vida, asumir todo aquello que nos llega de la vida, sentirnos preparados para ello, de ahí esa expresión de tener una actitud estoica y aceptarlo, porque al fin y al cabo lo que se está dando es una repetición cíclica que no podemos evitar, de ahí ese estoicismo. Sería Nietzsche, en cierta manera, uno de los últimos estoicos al recuperar esta idea. No obstante, hay que decir, Nietzsche también tiene otros antecedentes. La filosofía de Nietzsche, igualmente, tiene una inspiración muy importante en la figura de Schopenhauer. Y precisamente Schopenhauer fue un autor que recuperó muchas filosofías orientales. Se informó precisamente de qué se hablaba en Oriente y ello le sirvió para hacer su propia filosofía, representada en gran medida en una de las obras más importantes de la historia del conocimiento, El mundo como voluntad y representación, una obra que leería Nietzsche y que también Nietzsche asumiría muchos de los presupuestos de esta obra.
Por ejemplo, en esa obra, En el mundo como voluntad y representación, Schopenhauer decía que aquello que llamamos mundo en realidad es una construcción, es una malla, que decían los orientales. ¿Qué es una malla? Bueno, la malla es ese velo que nos podemos, y solo con ese velo vemos la realidad. Nosotros no vemos la realidad en cuanto tal, sino que vemos aquello que nos es posible a través de una malla, de un velo que tenemos en nuestro rostro. Ese velo es nuestra postura ante el mundo. Con lo cual, eso que llamamos mundo es realmente una interpretación humana. De ahí el mundo como voluntad y representación, como una representación. Pues bien, Schopenhauer había acudido a lecturas de filósofos orientales. De hecho, en cierta medida, es un autor que introduce muchas de estas filosofías orientales. Llega Nietzsche, y Nietzsche recupera, por una parte, la filosofía griega antes de Platón, y esto es también escuelas como los estoicos, y también embebe de esa influencia oriental y de esa influencia de Schopenhauer, y de ambas influencias recupera de nuevo ese tiempo al que nos estamos refiriendo, esa concepción del eterno retorno, un eterno retorno que implica a grandes rasgos lo siguiente: lo que estamos viviendo ahora ya se ha vivido, lo que estamos viviendo ahora volverá a vivirse, la vida es un constante repetirse. La vida es una constante entre la muerte y el renacimiento. No obstante, cuando hablamos de Nietzsche, el eterno retorno da un salto más allá. El eterno retorno nos mete en la duda realmente de si se repite precisamente nuestra vida en cuanto tal, nuestros pensamientos, todo lo que está ocurriendo, o Nietzsche nos está lanzando una metáfora para que reflexionemos sobre nuestra propia existencia y cómo enfrentarnos a la vida, para saber si hablamos de una metáfora o hablamos de una teoría del tiempo. En cuanto tal, tenemos que ahondar un poquito más en esa filosofía de Nietzsche. El eterno retorno, por tanto, como hemos estado viendo, no es exclusivo de Nietzsche. Por supuesto, también tras Nietzsche, incluso antes que él, vemos que el eterno retorno también es un clásico literario. Por ejemplo, si acudimos a Borges, un autor que lee mucho a Schopenhauer, con lo cual no sabemos si esa influencia le llega a través de Schopenhauer o a través de Nietzsche, podría ser también, como no, a través de ambos. Borges recupera también esta concepción del tiempo cíclico, ya que es una metáfora maravillosa de nuestra propia vida. Si algo caracteriza la filosofía de Nietzsche y también la filosofía contemporánea de ahora, porque somos herederos en cierta medida de Nietzsche, es la idea de que la vida es un constante cambio. Estamos en un constante devenir, como diría Heráclito, anterior a Platón. Y si digo lo de anterior a Platón es porque tenemos que quedarnos con la cabeza en la cabeza con algo. Y es con el hecho de que Nietzsche recupera parte de la filosofía de Schopenhauer y también parte de la filosofía griega que es anterior a Platón, con autores, por ejemplo, como Heráclito. Heráclito, hago un breve paréntesis aquí, es aquel que nos decía que la vida es como un río, es decir, las aguas están constantemente cambiando. Es cierto que el río es el mismo, tiene el mismo nombre, pero el caudal hace que siempre esté variando. Eso es la vida, según Heráclito. Pues bien, esa idea precisamente la recupera también Nietzsche para recuperar esa concepción de la vida como un constante devenir, un constante cambio, un constante movimiento. Y precisamente es esta idea de constante movimiento lo que le acerca a la idea de eterno retorno, ya que tenemos que imaginar ese eterno retorno como un constante fluir. Pero al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Al mismo tiempo, las posibilidades de combinaciones de nuestra propia vida son finitas y hay que acudir aquí a un elemento. Nietzsche, sabemos, lo reconocemos, por ser un autor que rechaza precisamente el ideario cristiano, como ya saben ustedes por algunos otros podcasts y vídeos que le hemos dedicado, que tienen en nuestro canal de YouTube, también tienen en nuestro canal en iVoox. Nietzsche es un símbolo prácticamente cuando lo recordamos como aquel hombre que se supone mató a Dios. Es decir, un hombre que quería hacer filosofía más allá de supuestos metafísicos. Es decir, una filosofía que no acudiese a la divinidad. Pues bien, este hombre podríamos concebir que concibe la realidad como una realidad material. Si concebimos la realidad como una realidad exclusivamente material, que está formada por los mismos átomos siempre, que se van transformando, la misma energía que se va transformando, lo que vemos es ese constante devenir y ese constante cambio, pero también podemos concluir que como todo
toda la realidad en la que estamos inmersos está hecha de una misma materia, las combinaciones posibles de esta realidad son finitas. Hay un fin de posibles combinaciones, con lo cual cuando acaben todas esas posibles combinaciones, volverá a repetirse la historia de nuevo. Volveremos a repetir las combinaciones materiales posibles para que todo se repita de nuevo. Esto sería una lectura del eterno retorno materialista que seguramente no casa, lo vamos avisando ya, con el carácter de Nietzsche. Tenemos que descubrir un poco más a este autor. Si algo caracteriza a Nietzsche también es el hecho de que nos propone de que no hay hechos, no hay una realidad dada, sino que hay interpretaciones. Esto hace que Nietzsche sea un autor que hable constantemente en metáfora, con un tono literario, y que debajo de teorías como la del eterno retorno no esté solo únicamente la lectura materialista que acabamos de hacer, es decir, esa idea de combinaciones posibles que harán que la historia y todo se repita de nuevo, sino que al mismo tiempo, sabiendo que Nietzsche habla en metáfora, sabiendo que lo importante no son los hechos, sino las interpretaciones, tenemos que buscar otra lectura más, una lectura metafórica que nos lleve ¿a qué? Al significado de ese ejemplo que nos está dando Nietzsche en La Galla Ciencia, de ese supuesto en el que viene un genio y nos propone la repetición de nuestra vida, y también al significado o la significación metafórica que se esconde tras la teoría del eterno retorno. Es decir, en este punto tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere decirnos exactamente Nietzsche? ¿Acaso lo que le preocupa a Nietzsche es el hecho de que el tiempo como dimensión es cíclico en lugar de lineal? Lo cierto es que no es este el tema del eterno retorno. Si acudimos al eterno retorno, como estaba diciendo, tiene por supuesto antecedente en otros autores o continuidad en autores como Borges. También encontramos en la literatura el ejemplo de aquella famosa obra que nos encantaba a todos de pequeños, como es La historia interminable, de Michael Ende. Recordemos, miremos el título, Historia interminable, es decir, un constante devenir. Si acudimos a la historia interminable, acudimos a muchas frases en las que se nos avisa de que la historia no tiene fin porque lo que hace es repetirse cada vez que llega un lector. Si acudimos, por ejemplo, a esa historia interminable en la que un niño está leyendo y al leer da vida a la obra, vemos como ese niño precisamente está dando vida, pero cuando cierra el libro, otro niño llegará, otro niño la abrirá y se repetirá de nuevo la historia, con lo que vemos que esta teoría del eterno retorno también nos ha dado mucho juego en la literatura. Pero si ahondamos un poco más, también la vamos a encontrar en otra serie de autores, y en lo que todos coinciden precisamente es que se trata de una metáfora de la vida, una metáfora que nos acompaña seguramente desde el principio del tiempo, a través de un símbolo que es bastante enigmático, un símbolo que también aparece en esa obra de la historia interminable, el Uroboros. ¿Qué es el Uroboros? Bueno, ustedes conocerán el símbolo del Uroboros por esa serpiente que se muerde la cola, un símbolo mágico, un símbolo que en cierta medida procede, hasta donde sabemos, de la alquimia, o al menos alcanza popularidad en Occidente a través de los alquimistas. Hablaremos un poco de ellos también cuando hablemos de qué ve en el Uroboros Jung. Jung, que también tiene mucho que decirnos a este respecto y que vamos a unirlo, por supuesto, con la teoría del eterno retorno y la reflexión que nos toca a cada uno de nosotros. Sí podemos decir que el Uroboros, esa serpiente que se muerde la cola, está prácticamente en todas las culturas. Si hacemos un repaso, lo encontramos como el samsara en el pensamiento hindú. También podemos hacer una mención a la cultura china, que tiene representaciones de estos Uroboros bajo distintos nombres que se le ponen en referencia a las distintas culturas. Del 3000 a.C. tenemos esta figura de esta serpiente que se muerde la cola. También hay que decir en Zoroastro, en esas culturas mágicas herederas del alquimismo también. En Occidente encontramos constantemente la representación del Uroboros. También en Egipto lo encontramos como un símbolo del mundo infernal de Apophis. Lo encontramos en el libro de Apophis y, ojo, también en el libro de los muertos, que conocemos, esté fechado alrededor del 1500 a.C., ya encontramos el Uroboros allí. Lo encontramos en el Hermes de la Grecia arcaica,
Hermes es uno de los dioses más antiguos, el intermediario, recordemos, entre los seres humanos y la divinidad, también símbolo de la hermenéutica, y lo encontramos, como estábamos diciendo, en la alquimia. La alquimia utiliza mucho este símbolo del Uroboros, esa serpiente que se muerde la cola. ¿Qué está haciendo esa serpiente? Cuando esa serpiente se devore al completo a sí misma, se vomitará a sí misma. ¿Qué es el Uroboros entonces? Es el símbolo de nuestra muerte y a su vez de nuestro propio renacimiento. Y es por esto que Carl Gustav Jung, el padre de la psicología analítica, utiliza ustedes saben que era un gran interesado en la mitología, porque hemos tratado esta figura de Jung en nuestro canal de YouTube, también en iVoox, tienen disponible este material en nuestra plataforma. Pues bien, Jung utiliza o estudia los símbolos de la alquimia para ver las metáforas vitales que se esconden detrás. Metáforas que en el fondo, Jung por ejemplo diría que esa piedra filosofal no es más que buscarnos a nosotros mismos, es decir, buscar el yo que somos realmente. Cuando estamos buscando los metales más preciados, estamos buscando lo más preciado que hay dentro de nosotros mismos. Para Jung, la alquimia, por ende, lo que nos trae es símbolos sobre nuestra propia existencia. Y cuando Jung mira el Uroboros, piensa que estamos ante el símbolo de cómo es realmente la vida, un constante devenir, unos constantes ciclos que implican la muerte de etapas y el renacimiento de nuevas etapas. Precisamente, esta es una forma de ver esa idea arcaica anterior a Nietzsche del eterno retorno, un eterno retorno como la sucesión de etapas vitales, con lo cual vamos viendo ya que ese eterno retorno puede ser visto desde otro punto de vista que no es exactamente el punto de vista materialista de concebir el tiempo como un espacio en el que las combinaciones materiales son finitas y por tanto se va repitiendo. Es decir, no tenemos que concebir necesariamente que la física demostrará un día, como mucha gente busca, que la teoría del eterno retorno de Nietzsche será acertada porque todo se repetirá por las combinaciones materiales. Nietzsche no está hablando de eso. Nietzsche nos está hablando de un eterno retorno mucho más importante. Nietzsche nos está enfrentando a nuestra propia vida. Nietzsche quiere que nos enfrentemos a nuestra muerte, pero también que tengamos la valentía para enfrentarnos con ello a nuestro propio renacimiento. ¿Qué nos quiere decir Nietzsche, por tanto? Bueno, en este punto ya toca ahondar un poquito más en el eterno retorno, particularmente este que nos propone Nietzsche. Pero eso sí, hay que decir, antes de decidir si de lo que nos está hablando es de una metáfora vital o si por ende nos vamos a decantar por otra lectura, hay que decir algo. Nietzsche es aquel hombre que nos dice que no hay hechos, hay interpretaciones. Es ese hombre que nos habla en metáforas y es ese hombre que aparece en el siglo XIX para enfrentarse precisamente a los valores anteriores y proponernos que tengamos la valentía de romper con los valores establecidos, con las ideas heredadas, para crear nuestros propios valores y adueñarnos con ello de nuestra propia existencia. Nietzsche, por tanto, es un autor que normalmente es visto desde muchos puntos de vista. Es un autor que va escribiendo siendo consecuente con su propia idea de que todo es un constante devenir y de que todo está abierto a múltiples interpretaciones, con lo cual nos habla también en metáfora para facilitar esto. ¿Qué implica esto? Que vamos a encontrar un Nietzsche nazi y también un Nietzsche comunista, que vamos a encontrar un Nietzsche que ama a la humanidad y otro Nietzsche que la desprecia, que vamos a encontrar un Nietzsche materialista y uno místico, que vamos a encontrar un Nietzsche ateo y un Nietzsche teólogo, según miremos la obra de Nietzsche, ya que Nietzsche va constantemente escribiendo lo que va pensando. Es un autor que podríamos decir escribe en directo, a medida que va pensando. No se lleva 20 años pensando en algo para traernos su gran obra, sino que va escribiendo y vamos viendo su propia transformación, ya que la obra de Nietzsche en conjunto a lo que invita constantemente, si hay una constante, es en pedir la transformación, y él mismo la vive. Y por ello, dependiendo de a qué obra acudamos, dependiendo de la perspectiva desde la que veamos a Nietzsche, haremos una interpretación u otra. Si hago este aviso es porque efectivamente vamos a hablar del eterno retorno de Nietzsche, pero tal y como él mismo decía, no hay hechos, hay interpretaciones, y ustedes, por supuesto, caben interpretar ese eterno retorno del que estamos hablando desde otro punto de vista.
por nuestra parte estaremos encantados de leer esos diferentes puntos de vista, ya que posiblemente enriquecen el prisma de lo que llamamos realidad. Eso sí, para los amantes de Nietzsche, damos un aviso. Hablar de la filosofía de Nietzsche y particularmente también del eterno retorno, una de las partes más complejas de su filosofía, ya que es una parte que está llena de debate entre los propios expertos de qué quería decir Nietzsche a través de esta metáfora, implicaría un curso dedicado únicamente a este autor. Por nuestra parte estaríamos encantados de hacerlo si ustedes nos dicen que si les interesa o no este caso, es decir, de desarrollarlo en un curso más trabajado para conocer en profundidad la obra de Nietzsche. Por nuestra parte, lo que vamos a nombrar aquí es contextualizar un poco algunos detallitos, y lo digo por si hay amantes de Nietzsche que ya se han metido en la profundidad de su filosofía, sabrán que tiene muchas capas, con lo cual es imposible guardar toda la teoría del eterno retorno en un podcast como este. No cabe, pero sí vamos a nombrar algunos detallitos para reflexionar con esa propuesta del eterno retorno. Eso sí que cabe en un podcast. Y para entender o para hacer esa reflexión adecuadamente y para podernos posicionar de qué nos decía Nietzsche, necesitamos contextualizar un poco. Ya hemos contextualizado algo el pensamiento de Nietzsche diciendo que tiene una gran inspiración en el pensamiento de Schopenhauer y también, por supuesto, que intenta recuperar los autores anteriores a Platón. Y ahora vamos a preguntarnos por qué los anteriores a Platón y vamos a tirar de ese hilo. Y así vamos a llegar a ese eterno retorno y a la propuesta de Nietzsche. Bien, resulta que cuando Nietzsche aparece, Nietzsche es conocido sobre todo porque su filosofía lo que propone es una crítica, es una filosofía del martillo, que se le suele llamar. Una filosofía del martillo es una filosofía que viene a martillear todo lo anterior, porque tiene ya desde el principio, se lo nota Nietzsche, la sensación de que somos esclavos de valores que hemos asumido. Por nuestra parte, nuestra cultura, la cultura occidental, la cultura del propio autor, ha asumido sobre todo los valores cristianos. Después de tantos años asumiendo precisamente esos valores, hemos asumido, por supuesto, que hay una idea de bien y mal, hemos asumido ese tiempo como una línea, hemos asumido muchas cosas, sobre todo en referencia a la moral, que después tienen un eco en cómo nos comportamos en sociedad. Pero no hemos asumido eso críticamente, es decir, lo que está bien o lo que está mal, no lo hemos pensado y decidido nosotros, sino que lo hemos aprendido por herencia cultural, y esto es ser un rebaño. Este sería el gran resumen. Nietzsche nos ve como un rebaño que va asumiendo valores que son heredados, pero que no hemos creado. Y mira al ser humano y dice, teniendo la capacidad racional, teniendo todas las oportunidades que tiene, y aún más, teniendo voluntad de poder, aquí entra un concepto muy importante que recupera de Schopenhauer, y esto es voluntad de poder, lo vamos a resumir muchísimo, por supuesto, diciendo esa capacidad creadora de buscar siempre algo nuevo, esa capacidad de crecer, esa voluntad de sentir que crecemos, teniendo esa chispa dentro, teniendo la racionalidad, y estamos asumiendo cómo comportarnos por cuestiones heredadas, es decir, cuestiones sociales, de una manera dogmática y acrítica. Aparece Nietzsche y con su martillo empieza a martillear nuestra propia cultura, algo que tendrá eco en otros autores también, como será Freud. Por supuesto, les recomiendo una película que existe a este respecto, donde vemos la relación entre estos dos autores, que se llama El día que Nietzsche lloró, y vemos bastante este carácter de Nietzsche y también cómo esto contagia al propio Freud, que también nos traería obras como El malestar de la cultura, muy influenciada precisamente por el punto de partida que encontramos en un Nietzsche que coge un martillo y empieza a martillear, como hemos dicho, nuestras ideas heredadas. Empieza por el cristianismo y dice, ojo, atendamos, por ejemplo, el cristianismo nos ha dicho que tenemos que sacrificarnos en esta vida para conseguir una vida mejor en otra parte, una vida mejor que nadie ha visto, que nadie nos ha contado, que nadie nos ha asegurado, y estamos desperdiciando, dice Nietzsche, esta vida en favor de una que nadie nos ha asegurado. Claro, Nietzsche llega y rompe con ese martillo, pero más aún, se pone a mirar qué hay detrás de ese cristianismo y él detecta que lo que hay detrás es Platón. Él dice que el cristianismo es un platonismo para el pueblo, con lo cual estamos viendo cómo empieza con una crítica religiosa, pero se va a extender a una crítica a toda la filosofía occidental. Esto es ser muy valiente. Hablamos de un autor que quiere tirar
a todos los autores que le han precedido, excepto Schopenhauer, que es su gran inspiración. ¿Y por qué quiere hacer esto? Porque ve que Platón, si recordamos un poquito a ese Platón que hemos tratado también en nuestro podcast, en nuestro canal de YouTube, recordamos, tiene este material disponible en todas nuestras redes también, Platón diferenciaba entre dos realidades también. Decía que estaba el mundo de las ideas y estaba el mundo de la física. Platón, por ejemplo, decía que no nos podíamos fiar de los sentidos, porque los sentidos nos engañaban al estar en el mundo de la física, pero sí se fiaba de la razón. Sin embargo, Nietzsche mira, un Nietzsche que está tendiendo a cómo se derrumba el mundo, está acercándose a ese momento trágico que vive nuestra historia de la Segunda Guerra Mundial, es decir, está viendo cómo todo se va derrumbando. Pues bien, ese Nietzsche dice, la razón, ¿dónde nos ha llevado? Ya antes de Nietzsche, con Schopenhauer, había habido el movimiento del romanticismo, que precisamente lo que quería ese movimiento del romanticismo, es decir, más allá de la razón, que nos ha llevado en la Ilustración al desastre y a la guerra, a unos con otros. Habíamos visto cómo tras la Ilustración llega la Revolución Francesa y teñimos la tierra de sangre. Más allá de la razón, tenemos sentimientos, tenemos pasiones. El romanticismo exalta esto, exalta esa otra cara del ser humano. Y aparece Nietzsche, años después, y hereda todo esto. Y dice, por un lado, recordemos, hagamos repaso, ese cristianismo que nos implica sacrificar nuestra vida, unos valores, para apostar por otra que no hemos visto. Nietzsche, ¡plac!, le da con el martillo, se lo quita de en medio. Ve que hay detrás de esa construcción, y detrás de esa construcción hay una filosofía racionalista, que defiende la razón como el garante de nuestra felicidad. Y Nietzsche mira y dice, somos pasión. Nietzsche viene a defender la vida. Y ahí Nietzsche mira qué había antes de Platón, y ve que antes de Platón no estaba eso. Antes de Platón estaban los filósofos de la naturaleza. Esos filósofos de la naturaleza como Heráclito, como Tales, los que llamamos presocráticos realmente, todo lo anterior a Sócrates. Pues bien, esos filósofos de la naturaleza miraban el devenir, hablaban de que la vida era un constante cambio, hasta que llega Platón y quiere fijarlo todo a través de teorías racionales. Para Nietzsche, ese es el momento en el que la filosofía empezó a mentir, empezó a dar una sensación de seguridad que no podía dar, porque la vida, según Nietzsche, sobre todas las cosas, es un constante devenir. Ahora bien, este constante devenir también se va a traducir en la filosofía nietzscheana a través de dos conceptos metafóricos de nuevo, ya que Nietzsche no nos quiere dar respuestas totales a nuestras preguntas. Nietzsche, por ejemplo, tiene una de mis frases favoritas de la filosofía que dice, ¿quieres seguirme a mí? Síguete a ti mismo. Él no quiere dar recetas de cómo vivir. Él quiere que seamos capaces de enfrentarnos a aquello que hemos heredado dogmáticamente, tirarlo con nuestro propio martillo y después construir nuestra propia vida, construir nuestros propios valores, que nazcan de un ser humano libre que se ha despojado de las cadenas de ser parte de ese rebaño, que ha ido aceptando acríticamente ideas, paradigmas por un lado religiosos, como hemos visto, paradigmas filosóficos, como ese exceso de confianza en la razón, que a su vez lo que va haciendo es dejando a un lado una vida que no es del todo racional. Y aquí llegan dos metáforas esenciales en la filosofía de Nietzsche, que son las metáforas de lo dionisíaco frente a lo apolíneo. Lo apolíneo sería ese dios Apolo, ese dios de la razón, frente a Dionisio, ese dios del vino, ese Dios que dice Nietzsche que nos trae la vida como un constante devenir, al que Nietzsche quiere recuperar de una manera un poco como un movimiento reivindicativo de otra forma de ver la vida, recuperar esa forma de ver la vida que había antes de Platón. Esto es, la vida como constante devenir. La vida también, recuperando a ese Schopenhauer al que no abandona, como una voluntad de poder, esa voluntad de crecer que tenemos constantemente. Una vida que no está sujeta únicamente a las descripciones racionales, sino que tiene que ir variando y, por supuesto, esto implica que tiene que tener como sujeto a un sujeto capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias, capaz de derrumbar lo viejo por construir constantemente cosas nuevas y, por supuesto, construir su propia vida. Es aquí donde en este punto, si volvemos a preguntarnos, de nuevo recuperemos ese eterno retorno, está hablando realmente Nietzsche de un eterno retorno como alguna gente ve, como una propuesta temporal de una manera
materialista, es decir, como un tiempo que se va a repetir, que todo esto va a ocurrir de nuevo, o realmente nos está proponiendo ese eterno retorno como ejercicio para reflexionar sobre qué construir. Es decir, nos ha pedido, por una parte, la filosofía de Nietzsche, que derrumbamos con ese martillo que nos da. La filosofía de Nietzsche es conocida como la filosofía del martillo, todo aquello que hemos heredado acríticamente. Claro, imaginemos, derrumbamos nuestras creencias religiosas, derrumbamos los paradigmas filosóficos, derrumbamos nuestra confianza ciega en la ciencia, por ejemplo. También nos lo pide Nietzsche, que seamos críticos constantemente, que no seamos dogmáticos. Derrumbamos todo eso, ¿con qué nos quedamos? Con las ruinas. ¿Y ahora qué? Ahora toca construir. Y es si en esa hora que toca construir aparece ese genio que nos dice, lo repetirías todo de nuevo, él quiere que construyamos una vida de tal manera que cuando llegue ese genio digamos, sí, porque la he construido yo, creando mis propios valores, porque la he construido yo, con mis propias expectativas, porque he tenido mis propios errores, pero ojo, son míos. Y además, recordemos, Nietzsche recupera esas filosofías anteriores, hemos dicho a Platón, también la estoica, esa filosofía estoica que decía, aguanta el dolor si quieres subir a una montaña, aguanta la penuria si quieres conseguir algo en esta vida. No todo viene regalado, esta vida merece la pena no solo por lo bueno que ocurre, lo extraordinario a veces está disfrazado de algo doloroso, pero que nos hace especialmente fuerte y por ende también es necesario. Es en este punto donde vemos el eterno retorno de otra forma. Lo vemos como una propuesta que es recordar constantemente a la hora de actuar en nuestra vida. Es decir, más que como una propuesta temporal, lo vemos como una propuesta moral, si quiere verse, o una propuesta vital de cómo enfrentarnos a nuestra propia existencia. Como vemos, por tanto, cuando hablamos del eterno retorno, cuando hablamos de esa hipótesis, es mucho más bello pensarlo y es mucho más coherente, teniendo en cuenta el estilo metafórico que tiene Nietzsche durante toda su vida, en una propuesta moral, una propuesta ética de cómo enfrentarnos a nuestra propia vida. No importa si todo esto volverá a repetirse, no importa si todo esto ya ocurrió una vez, porque no lo recuerdo, lo vivo como nuevo, con lo cual habría un error técnico si ciertamente el eterno retorno se refiriese a que todo esto ya ha ocurrido, porque no tendría ninguna importancia, no tenía ninguna importancia porque yo lo vivo como nuevo. Nietzsche es un pensador bastante reflexivo. Nietzsche no nos está proponiendo efectivamente que pensemos sobre que todo esto ya ocurrió, ni tampoco sobre que ocurrirá otra vez. Nos está diciendo que vivamos de tal forma que aceptemos que todo esto pueda volver a suceder. Pero no solo eso, vamos a dar un paso más en ese eterno retorno. Nietzsche, sobre todo, si está caracterizado por algo, es por ser un pensador valiente. Y vaya si lo es, porque para empezar nos trae el eterno retorno como un ejercicio a la hora de construir nuestra vida. Tira los valores antiguos y ahora, a la hora de construir, enfréntate a construir algo que estés dispuesto a repetir, ojo, eternamente. Esto podría leerse como una aceptación estoica, pero al mismo tiempo Nietzsche propone algo más. Hay algo más en esa lectura de ese fragmento, que es un fragmento muy pequeño de la Gaia Ciencia, pero ojo, que da lugar a tratados enteros de filosofía. Por eso insisto en que recomiendo que lean ustedes la Gaia Ciencia. Van a encontrar muchos fragmentos maravillosos que posiblemente en mucha medida le cambien la vida. A mí me ha ocurrido con Nietzsche y lo cierto es que si lo vuelve uno a leer, aunque ya la haya leído, vuelve a cambiarnos la percepción que hay. ¿Por qué? Porque es un hombre que nos trae no hechos, nos trae interpretaciones y trae semillas para que nosotros volvamos a interpretar la realidad de otra forma. Y es de esta manera como la filosofía de Nietzsche podría llamarse una filosofía de transformación para cada uno de nosotros. Ahora bien, como estábamos diciendo, ese eterno retorno, si volviéramos a leerlo otra vez, ese eterno retorno no nos pide únicamente que aceptemos o que hagamos una vida de tal manera que si volviera a repetirse nosotros aceptáramos, no. Tiene que ser una vida de tal manera que quiera volver a repetirla. Esto es un paso más. No es solo, vale, yo aceptaría que un genio me hiciera repetir mi vida porque mi vida no está mal. No, no, no. Es voy a construir algo de tal manera que voy a querer repetirlo.
Es decir, voy a tener esa voluntad de poder, de la que hemos estado hablando, vamos a tener esa voluntad de crecer, pero al mismo tiempo de repetir nuestra propia historia, porque efectivamente estamos creciendo, porque estamos creando nuestros propios valores, porque estamos creando nuestra propia vida y porque somos dueños libres de ella. Es decir, ese suprahombre del que nos habla Nietzsche, ese ser humano libre al que aspira, es el ser capaz de salirse incluso del eterno retorno, mirar hacia esa rueda y decir, quiero entrar en ella de nuevo. Este es el ser humano al que aspira Nietzsche. ¿Y qué supone esto? Bueno, esto nos lleva a un último concepto que queremos tratar en este podcast. Un concepto también transformador que enriquece aún más esa concepción del eterno retorno como una propuesta moral. Recordemos que nos invita a hacer una vida de tal forma que quisiésemos volver a repetirla, es decir, adueñarnos de nuestra propia existencia, teniendo la valentía de rechazar lo viejo y aceptar, por supuesto, nuestros propios cambios, nuestras propias transformaciones. A veces nos agarramos precisamente a idearios que hemos tenido, o sueños que hemos tenido cuando somos pequeños. Ojo, quizás hoy nuestras aspiraciones son otras. Si son otras, tiremos nuestras propias aspiraciones anteriores, no seamos esclavos de nuestro pasado, como decía Unamuno. Seamos más bien, dirijámonos hacia un porvenir. No seamos esclavos de aspiraciones pasadas, ya que eso fue de la Raquel del pasado, o de la entelequia, en este caso del pasado, no. Tenemos que adaptarnos a cómo nos vamos transformando, vamos aprendiendo, van naciendo nuevas aspiraciones y tenemos que tener la valentía incluso de rechazar a nuestro yo del pasado. ¿Para qué? Hemos dicho que con el eterno retorno, para crear una vida que queramos volver a repetir. Y aquí entra ese concepto que quería añadir. Aquí entra un concepto maravilloso en la obra de Nietzsche, que es el amor fati. Esto es, el amor al destino. Mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es el amor fati, amor al destino. El no querer que nada sea distinto ni en el pasado ni en el futuro, ni por toda la eternidad. Así nos habla Nietzsche en otra de sus obras. Esta no es la Gaia Ciencia, esta es el Exe Homo. Como vemos, es algo que se repite en sus distintas obras. También en su famosa Zaratustra nos habla de esto. También hay que decir, ¿qué es este amor fati al que se refiere? Amor a nuestro destino creado. No hay un destino determinado. Recordemos que para Nietzsche no hay un principio y un final. De ahí que también sea tan importante concebir nuestra vida como un ciclo, como espirales. Ojo, no un círculo cerrado, sino como espirales, como constante devenir. Así deberíamos imaginar ese eterno retorno. Nuestra vida es una constante espiral, un constante cambio. ¿Y qué nos pide Nietzsche en este punto? Que amemos el destino que nos estamos creando, ya que no hay un principio y un fin hacia donde vamos, no hay un destino determinado, pero tenemos que amar nuestra existencia. Ese amar nuestra existencia no es, ojo, vivir una vida constantemente feliz, como hoy con el marketing se nos invita, no. Es aceptar lo que es necesario. Lo necesario, muchas veces Nietzsche nos recuerda, es el dolor. Nietzsche nos recuerda a veces, como metáfora de la heroicidad, como alguien sube una montaña. Y nos dice, para subir una montaña, ese alguien pasa frío, pasa penurias. Pero el ser humano tiene la capacidad de subir montañas. ¿De verdad se va a quedar en tierra plana? ¿De verdad no lo vas a intentar? ¿De verdad te vas a quedar donde la sociedad te ha dicho que estarás cómodo? ¿O te atreves a aprovechar esa capacidad que tiene y subir a esa montaña, aceptando el dolor de ese destino, teniendo amor fati, es decir, amor incluso al frío que pasaremos subiendo la montaña, amor al dolor que pasaremos subiendo la montaña, amor a esa condición que tiene el ser humano? Es decir, no estamos hablando de una aceptación pasiva, no estamos hablando de que creemos una vida constantemente feliz. De hecho, Nietzsche nos recuerda, ¿quieres ser parte del rebaño? Ahí es donde encontrarás la felicidad y la comodidad, porque el rebaño vive con la comodidad de que cuenta con un pastor. Puede ser el pastor un ideario religioso, un ideario filosófico, tiene un guía y por tanto el rebaño está tranquilo. O quiere ser más bien una cabra salvaje, podríamos decir. Quiere ser un animal salvaje que decida dónde ir con su vida. Este animal salvaje pasa más miedo,
pasa frío en la selva, pasa momentos de hambre porque todo el alimento dependerá de su propio trabajo, pasa mucho más peligro, lo pasa peor, no es una vida tan feliz, pero ojo, es una vida libre. ¿Qué nos dice, por tanto, Nietzsche con toda esta historia? Que digamos no a aquello que nos ata a valores pasados o que no son nuestros, y por supuesto que digamos sí a la vida, pero a la vida que queremos, por supuesto aceptando que la vida que queremos no es la vida idílica que sale en los anuncios de televisión, implica también dolor, pero tendremos, sobre todas las cosas, una vida auténtica. Es en este punto donde volvemos a repetirnos cada uno de nosotros después de un año de entelequia, después de un año muy complicado, económicamente, laboralmente, en muchos sentidos, muy complicado para entelequia y para ustedes, por supuesto. Volveríamos a repetirlo. Entelequia podemos decir que al menos hemos estado haciendo según hemos podido, según hemos trabajado y según hemos elegido. Y es por ese hecho, precisamente, por lo que, a pesar del dolor, a pesar de las dificultades, tenemos ese amor fati, amor a nuestro destino, porque lo estamos creando nosotros mismos. De hecho, haciendo memoria, en uno de los primeros podcasts y también de vídeos que trajimos, les definimos qué es la palabra entelequia. Entelequia procede de una palabra griega que además nos trae Aristóteles, uno de mis filósofos favoritos, los tengo que decir. Es una combinación de varios conceptos, del concepto enteles, que significa completo, telos, que significa fin, y también egein, que significa tener. Aristóteles traduce este concepto de entelequia como tener el fin en sí mismo. Y nos pone un ejemplo muy sencillo. La entelequia de una semilla es un árbol. Esa entelequia, esa semilla, si es de un limonero, nos dará un manzano, dará un árbol, con lo cual nos está diciendo, hay ciertas limitaciones. Por supuesto, limitaciones que, como nos decía Nietzsche, tenemos que convivir con ellas. No podemos ser un limonero y aspirar a ser un manzano. No podemos. Es decir, hay una semilla, de acuerdo. Pero en nosotros está precisamente regarla, ese desarrollo, ese trabajo que necesita podarla también, es decir, eliminar lo negativo para que ese árbol crezca. Esto es lo que significa entelequia. Nosotros aspiramos a un constante crecimiento, a aprovechar esa voluntad de poder de la que nos habla Nietzsche, también a decir un sí a la vida después de destruir o eliminar lo que sabemos que se convierte en peso, incluso eliminarnos a nosotros mismos, nuestros propios errores, es decir, nuestro propio fantasma. Con ello también decir, Nietzsche nos traía también esa idea de volverías a repetirlo, sabiendo que entelequia es precisamente la bandera de intentar una constante transformación, un constante devenir, por supuesto, ya que ha habido transformación, ha habido devenir y ha habido los dolores que son característicos de subir nuestra propia montaña. Pero la aventura merece la pena, ya que la montaña la subimos cada uno de nosotros. Esperamos que cada uno de ustedes también diga que sí a la vida. Y si no dicen sí en este punto, lo sepan, lo recuerda también Nietzsche. Estamos siempre a tiempo. Siempre estamos a tiempo de coger nuestro propio martillo y derrumbar aquello que suponen peso, para empezar a construir nuestra vida con los materiales que tenemos. No podemos aspirar a lo que no tenemos, pero sí con lo que tenemos decidir qué queremos construir, qué queremos hacer con nosotros mismos. Nosotros queremos ser, como decía Nietzsche, unos constantes afirmadores. Dice Nietzsche, yo quiero decir sí a la vida. Nosotros queremos decir sí a la vida, pero por supuesto también sí a ese sueño de construir o llegar a nuestro desarrollo, a nuestro propio entelequia. Por el camino hemos vivido de todo, una cuarentena juntos, hemos vivido dificultades de todo tipo, pero ahora recordando ese genio con el que empezábamos, que siempre suena un poco siniestro, volveríamos a repetirlo. Por supuesto, somos constantes afirmadores, volveríamos a repetirlo para caminar hacia nuestra propia entelequia.